Muy buenos días. Esta es la clase número 15 para el Diplomado de Anatomía de International Biological College IBC. El día de hoy los temas que vamos a abarcar serán los músculos del cuello, esto en su zona anterior y también lateral. La zona posterior la habíamos visto en la clase pasada, así que vamos a empezar. Bueno, ahora continuaremos con los músculos del cuello, pero en esta ocasión vamos a abarcar los músculos de la región lateral del cuello. Aquí, en el plano superficial del cuello, tenemos dos músculos, los cuales son el músculo cutáneo del cuello y también el músculo esternocleidomastoideo. Empezando primeramente con el músculo cutáneo del cuello, este es conocido como músculo plástima. Es un músculo que se presenta como una lámina muscular cuadrilátera y bastante delgada. Está localizada en la región anterolateral del cuello, es decir, está de manera anterior hacia adelante y de manera lateral en el cuello. Se localiza debajo de la piel y por encima del músculo esternocleidomastoideo. Y pues se caracteriza por ser el único músculo del cuello que no toma inserción muscular, es decir, no presenta unión hacia ningún hueso. Se extiende desde la parte superior del tórax hasta lo que es el borde inferior de la mandíbula. Se halla inmerso también en el tejido celular subcutáneo del cuello. Esto es lo que se conoce como fascia cervical superior. Recordemos que la fascia muscular es un tipo de tejido conectivo. Permite que los músculos se muevan libremente junto a otras estructuras, reduciendo la fricción. Los músculos, como ya sabemos, están formados por fibras musculares y la fascia se encarga de mantener unidas estas fibras y pues las separa también de otros músculos o la piel. Recordemos que aunque cualquier persona vea los músculos como una unidad, cada músculo está compuesta por muchas fibras musculares, cuyas contracciones en forma conjunta generan el movimiento. Las fibras musculares de cada músculo no están sueltas por el cuerpo, sino que están recubiertas por fascia muscular. Ahora, el músculo cutáneo del cuello se encuentra comprendido en un desdoblamiento de la fascia cervical superior. Su cara superficial se corresponde con la piel, a la que se adhiere por debajo de una manera íntima, de la que se halla separada por arriba por una capa más o menos gruesa de grasa, y en su cara profunda descansa sobre la fascia cervical profunda, que guarda contacto con otros músculos como el músculo pectoral mayor, también el músculo deltoide, la clavícula, el músculo esternocleidomastoideo, la vena yugular externa y las ramas del plexo cervical superior, básicamente con los músculos correspondientes al cuello, el hombro y el tórax, por la gran extensión que tiene este músculo. Además que también por debajo de esta se encuentran, como ya dije, la vena yugular externa y las ramas del plexo cervical, otras estructuras que tienen que ver con el sistema circulatorio y con el sistema nervioso. Ahora, vamos con el músculo esternocleidomastoideo. El músculo esternocleidomastoideo es un músculo grande en forma de cinta. Se origina en lo que es la apófisis mastoidea y se inserta en el manubrio del esternón y la clavícula. Su inervación está a cargo de lo que es el nervio accesorio espinal o también onceavo par craneal. Este nervio recibe las fibras de las ramas del plexo cervical profundo. Este plexo está formado por las raíces anteriores de las 4 primeras raíces cervicales, o sea, de las primeras vértebras, y a través de este se inerva gran parte de los músculos del cuello. La función es que cuando se contrae de manera simultánea los esternocleidomastoideos de ambos lados ayuda a la flexión de la cabeza, mientras que cuando lo hace de manera unilateral rota la cabeza hacia el lado contrario. Es decir, la contracción del esternocleidomastoideo derecho rota la cabeza hacia la izquierda y viceversa. Después seguimos con un grupo muscular en un plano un poco más profundo. Los músculos escalenos. Los músculos escalenos son un grupo de 3 pares de músculos que están a ambos lados del cuello, llamados también escaleno anterior, escaleno medio y escaleno posterior. Se originan en la apófisis transversa de las vértebras cervicales C2 a C7 y se insertan en la primera y segunda costilla.
Están dispuestos en forma de escalera laterales al músculo esternocleidomastoideo y su inervación procede de las ramas anteriores de los nervios espinales de la cervical 3 a la cervical 8. Veamos sus características una por una. En el músculo escaleno anterior se origina en la apófisis transversa de las vértebras cervicales C3 a C7. Se inserta en lo que es la costilla y la relación entre este y el escaleno medio se encuentra en el plexo braquial. Está vascularizado por lo que son las ramas de las arterias cervicales. Su inervación es de la rama vertebral del nervio espinal cervical C3 a C6. Y su función es la flexión lateral de la columna vertical, es decir, del cuello, y pues músculo accesorio de la respiración. Se encarga de la elevación de la primera costilla en lo que es la inspiración. Después tenemos al músculo escaleno medio. Se origina en la apófisis transversa de las vértebras cervicales C2 a C7. Se inserta en lo que es la cara posterior de la primera costilla. Se vasculariza gracias a la rama de la arteria cervical. Su inervación es de la rama vertebral del nervio espinal cervical C3 a C4 y su función está relacionado pues con la inspiración. Es un músculo inspiratorio que realiza la flexión lateral del cuello. Y por último tendríamos el escaleno posterior. Entre sus características es el músculo más pequeño y más posterior a los tres escalenos. Se origina en la apófisis transversa de las vértebras cervicales C4 a C6. Su inserción es la superficie externa de la segunda costilla y se inerva gracias a las ramas vertebrales del nervio espinal cervical C3 a C8. Ahora, continuamos con el músculo recto lateral de la cabeza. Este músculo va desde la apófisis transversa del atlas hasta la apófisis yugular del occipital. Su inervación corre a cargo de la rama anterior del nervio espinal cervical C1 o atlas y su acción es inclinar la columna cervical o fijarla firmemente tomando como punto la región cervical. Después seguimos con el músculo intertransverso del cuello. Los músculos intertransversos son músculos propios de la espalda que se sitúan en las apófisis transversas en un espacio intertransverso a lo largo de toda la columna vertebral. Se encuentra en números de 2 por cada espacio a nivel de la columna. A nivel cervical, los músculos intertransversos del cuello son muy prominentes y dobles. A nivel torácico, los músculos intertransversos son prácticamente inexistentes. Se observa lo que viene siendo una sola lengüeta muscular y poco desarrollada. Y a nivel lumbar, los músculos intertransversos lumbares son muy potentes. Su función es de forma unilateral y de forma bilateral. De forma unilateral es la inclinación hacia el mismo lado y de forma bilateral es la extensión o hiperextensión de la columna vertebral. Continuamos con el músculo recto anterior mayor de la cabeza. El músculo recto anterior mayor de la cabeza es un músculo pequeño, aplanado y triangular, que pertenece a los músculos de la región anterior del cuello. Es el más externo, el más voluminoso y el más superficial de los tres músculos prevertebrales. Su origen son las apófisis transversas de las vértebras cervicales C3 y C6 y se inserta en la apófisis basilar del occipital. Su inervación proviene del plexo cervical profundo y su función de forma unilateral es la inclinación hacia el mismo lado y de forma bilateral es la flexión del cuello. Seguimos con el músculo largo del cuello. El músculo largo del cuello es un músculo alargado y a menudo muy delgado. Tiene forma de triángulo isósceles cuya base es interna. Se distingue en tres porciones correspondientes a los tres lados del triángulo: la porción oblicua descendente, la porción oblicua ascendente y la porción longitudinal. La porción oblicua descendente es un cuerpo carnoso y grueso. Es más ancho por abajo que por arriba y está situado por fuera de la mitad superior de la porción longitudinal. Se inserta en el tubérculo anterior del atlas o C1 por arriba y en el tubérculo anterior transverso de la tercera a la sexta vértebra torácica. Después tenemos la porción oblicua ascendente, formada por un cuerpo muscular situado por fuera de la mitad inferior de la porción longitudinal. Por abajo nace por delgadas láminas aponeuróticas
en los cuerpos de la segunda y la tercera vértebra dorsal y se inserta por arriba por tres haces tendinosos en los tubérculos anteriores de la apófisis transversa de la sexta, la quinta y la cuarta vértebra cervical. Y por último tenemos la porción longitudinal, que está situada un poco por fuera de la línea media. Se inserta por abajo por lengüetas tendinosas en el cuerpo de las tres primeras vértebras dorsales y las tres últimas vértebras cervicales, así como los tubérculos anteriores de la cuarta, la quinta y la sexta vértebra cervical. Su inervación procede de las ramas directas del plexo cervical. Es un músculo flexor de la columna cervical. Tiende a hacerla ejecutar al mismo tiempo un ligero movimiento de rotación o inclinación lateral que dirige la cara hacia un lado. Ahora vamos a ver los músculos de la región anterior del cuello. Estos músculos están relacionados con el hueso hioideos. El hueso hioides es un hueso que aún no lo hemos visto. Es un hueso delgado con forma de U y está suspendido justamente debajo de la mandíbula. Y pues este no está unido directamente con ningún otro hueso. En unión con los músculos que se insertan en él, el hueso hioideos cumple dos importantes funciones. Primeramente sostiene la lengua que se encuentra por encima de él. Asimismo también sostiene la faringe que cuelga debajo de él. También ayuda a transmitir la fuerza de los músculos que ayudan a abrir la mandíbula. Esta amplia parte central es el cuerpo. Su cara anterior y superior es convexa con facetas para la inserción de numerosos músculos. La cara posterior que mira hacia la superficie inferior del cuello es profundamente cóncava. A cada lado está la parte más larga y delgada del hueso hioideo. Es el asta mayor o cuerpo mayor. El asta mayor se fija al cuerpo por medio de una pequeña articulación sinovial que le da un pequeño grado de movimiento. Esta pequeña proyección es el asta menor o también conocido como cuerpo menor. Cuando las estructuras encima y debajo de él están en reposo, el hueso hioides permanece ligeramente debajo del borde inferior de la mandíbula. En el plano frontal, el cuerpo del hioides se encuentra en línea con el último diente molar. Desde esa posición en reposo, el hueso hioides puede ser desplazado hacia arriba y hacia abajo, hacia adelante y atrás mediante los músculos que se insertan en él. Ahora, en relación con los músculos, estos se dividen en dos, los cuales son la región suprayoidea y también la región infrayoidea. Primeramente tenemos la región suprayoidea. Esta se trata de una región anterior y superior en el cuello. Se le describe como un triángulo de base en el hioides y vértice en el mentón. Posee dos planos musculares con dos músculos a cada lado. En el primer plano de los músculos suprayoideos encontramos lo que es el músculo digástrico y también el músculo estiloideo. El músculo digástrico es un músculo que se extiende desde la base del cráneo al hueso hioides y desde este a la porción central de la mandíbula. Este músculo consta de dos vientres musculares. El vientre posterior es el más largo y se origina en la apófisis mastoidea del hueso temporal, y el vientre anterior se origina en la fosa digástrica de la mandíbula. Los dos vientres musculares terminan en un tendón intermedio que perfora el músculo estiloideo y está unido al cuerpo y asta mayor del hueso hioideos. Ahora continuamos con el músculo estiloideo. Este es un músculo delgado y alargado que se origina en la apófisis estiloidea del hueso temporal y se dirige hacia abajo y adelante, para terminar en un tendón que se bifurca para permitir el paso del tendón intermedio del músculo digástrico. Se inserta en el borde superior, cara anterior del cuerpo del hueso hioide y se relaciona con la faringe y el músculo esternocleidomastoideo. Su inervación corre a cargo de un ramo particular, el ramo estiloide, del nervio facial, nacido por debajo del agujero estilomastoideo. Su función es la contracción que permite la elevación y la retracción del hueso hioide, lo que provoca el alargamiento del suelo de la boca. Ahora, en el segundo plano del hueso suprayoideo tenemos el músculo milioideo y el músculo genioideo. El músculo milioideo es un músculo en forma de cuadrado que forma el piso muscular de la boca. Se origina en la línea oblicua interna de la mandíbula y de ahí se dirige hacia abajo para insertarse en la cara anterior del hueso hioides.
Está inervado por el nervio milioideo, ramas del nervio alveolar inferior o dentario inferior, que a su vez es una rama terminal que se origina en el nervio mandibular. Su función es elevar el cuerpo del hueso ioideos, el suelo de la boca y la lengua, la cual aplica fuertemente contra el paladar, desempeñando de esta manera un papel importante en el primer tiempo de la deglución y durante el habla. Y después, para terminar, tendríamos el músculo genioideo. Este es un músculo pequeño y corto que tiene una forma cilíndrica. Se origina en la espina mentoniana inferior de la mandíbula y también es conocida como la apófisis geni inferior, desde donde inicia un trayecto hacia abajo y hacia atrás para culminar insertándose en la parte media de la cara anterior del hueso ioides. Está inervado por el primer nervio espinal cervical o C1 a través del nervio hipogloso, y su función es empujar el hueso ioideo hacia adelante y hacia arriba, acortar el suelo de la boca y también ensanchar la faringe. Bueno, y aquí terminaríamos con la clase del día de hoy. Sin nada más que decir, me despido, que pasen un buen día y muchas gracias por su atención.